Muy buenas amigos, bienvenidos al canal. Hoy vengo con información importante porque, como ya sabéis, en estos últimos días hemos ido informando puntualmente de que se está produciendo en México un fenómeno que me parece muy preocupante con Nayib Bukele. Todo esto se desencadenó por la no invitación de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Bukele a su toma de posesión. Entonces se han estado sucediendo en estos últimos días muchas voces en redes sociales de creadores de contenido, periodistas mexicanos, que están atacando durísimamente a Bukele, cuando Bukele lo único que ha hecho con México, y de hecho cuando se hizo ya oficial que Claudia iba a ser la ganadora de las elecciones, se hizo un anuncio oficial por parte de Bukele felicitándola, pero es cierto que por parte de la mandataria mexicana solo hemos recibido malos gestos. También ha trascendido estos días una entrevista que hubo en su día que habla muy mal de Bukele, Claudia Sheinbaum, diciendo que es un gobierno autoritario, que no atienden a los derechos humanos. Entonces esto está creando realmente algo que a mí me preocupa muchísimo, porque debía de haber, por lo menos creo que, buenas relaciones entre dos países que tienen vínculos como El Salvador y México, y esto no se está produciendo. Pues bien, amigos, tengo información de última hora, porque Bukele, de alguna manera, a pesar, insisto, de estos feos que le está haciendo la presidenta mexicana, está trabajando a favor de México e incluso, entendedme lo que os voy a decir, le está quitando el trabajo importante que tiene que hacer Claudia Sheinbaum. Y para ilustrarlo vamos a ver directamente un tuit en imagen, porque Bukele, amigos, ahí lo estáis viendo, dice: nuestra fuerza naval, esto es de hace apenas unas horas, ha realizado una nueva incautación de drogas a 920 millas náuticas, 1.704 kilómetros al suroeste de la bocana de El Cordoncillo, estero de Jaltepeque. Se interceptó una embarcación ecuatoriana que transportaba 1.551 kilos de cocaína valorados en 28,7 millones de dólares. 1 hora y 30 minutos más tarde, y esto es lo importante sobre el tema de hoy, amigos, se detectó una segunda embarcación tripulada por 3 ciudadanos mexicanos, quienes iban a recibir el cargamento. Estos también fueron interceptados y serán puestos a disposición de los tribunales para que respondan por sus crímenes. Sigue el siguiente tuit, ya habéis visto esas imágenes también. Dice Bukele: con esta operación hemos incautado más de 12 toneladas de droga en alta mar en menos de 7 meses, con un valor aproximado de 310,9 millones de dólares. Entonces, amigos, ahí estamos viendo que la propia presidenta de México parece que no quiere tener esa mano dura contra los delincuentes, contra los capos del narcotráfico, y lo tiene que hacer, que es lo más paradójico, amigos, Bukele, desde El Salvador, desde sus costas, desde su radio de acción, y esto es bastante preocupante. Os voy a poner un vídeo precisamente que ilustra esta diferencia de pareceres entre los gobiernos de El Salvador y de México, porque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo esto sobre cómo planea detener el crimen en su país. Lo primero que es muy importante es: no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia y presencia en esta estrategia de 4 ejes. Atención a las causas, está aquí Estela. ¿Qué vamos a hacer adicional a lo que venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? En la Ciudad de México hicimos un programa que se llamó Barrio Adentro. ¿En qué consistía? Todas las secretarías del gobierno de la ciudad se sumaron para ir a tocar casa por casa en los polígonos de mayor índice delictivo. ¿Qué objetivo tenía esto? Atender de manera integral a las familias. Si los niños y las niñas no iban a la escuela por alguna razón, resolvíamos ese problema. Si el joven, la joven no estaba yendo a la preparatoria, lo llevábamos a la preparatoria con la beca. Si no tiene universidad o no tenía trabajo, le encontrábamos trabajo. Es decir, una estrategia integral focalizada que
que nos permita atender de manera integral a las familias y evitar que las y los jóvenes se incorporen a un grupo delictivo. Se mantiene Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, los trabajos de cultura que había, de semilleros, pero además estamos fortaleciendo este programa. Las secretarías del Gobierno de México van a apoyar completas. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación nos va a ayudar en Guanajuato para que en las zonas de mayor índice delictivo, junto con prevención, con trabajo, con Secretaría del Trabajo y otras secretarías, vayan completas a apoyar a la población y poder ampliar las capacidades para rescatar a las y a los jóvenes de grupos delincuenciales o de la violencia o de las adicciones. La verdad es que para mí es palmario, dice que no le van a hacer la guerra al narcotráfico en México, que van a usar otros métodos, pero justo lo que está haciendo Bukele, le está haciendo la guerra a estos maleantes desde El Salvador, que son incluso mexicanos, o sea, me parece completamente alucinante, amigos, yo no doy crédito, es decir, ¿cómo puede ser que Bukele, desde el país, esté interceptando a este tipo de gente cuando pasan por nuestras costas salvadoreñas y allí no hacemos la guerra en México contra estos delincuentes, vamos a ir a llamarles a su casa para ver si han ido a la escuela, para conseguirles trabajo? Evidentemente esto no me parece la manera más eficiente de resolver las cosas y insisto una vez más y las veces que hagan falta. Han sido ya varios feos por parte de la presidenta de México a Bukele, también hubo algún día en su día de AMLO contra Bukele, cuando Bukele también le había prestado su apoyo a AMLO al principio de su mandato, entonces no entiendo estas desavenencias que hay por parte de México cuando desde El Salvador Bukele siempre se está brindando a ofrecer su apoyo y además, amigos, es que para mí se le critica de manera infundada a Bukele desde México, porque en esas declaraciones que traíamos hace unos días de Claudia, arremetiendo contra Bukele, que insisto, son declaraciones de hace unos meses antes de que ella fuera presidenta, pero que ahora están cogiendo mucha fuerza y se están haciendo de actualidad, decía Claudia que Bukele o que su gobierno no está teniendo políticas democráticas, que es un autoritario y que se estaban vulnerando los derechos humanos. Pues bien, una política española que ha estado estos días también de gira en El Salvador, se llama Macarena Olona, que ha estado también en esa prisión de máxima seguridad en El Salvador, decía esto sobre los derechos humanos en El Salvador y Bukele. Vamos a verlo. Yo he tenido la oportunidad de comprobar personalmente, a mí ya nadie me lo va a tener que contar, que en El Salvador no se vulnera ningún tipo de derecho humano hacia los presos pandilleros que están en el CECOT, en ese símbolo mundial de lucha contra el crimen. Yo he estado presente, he recorrido todo el centro penitenciario, gracias a la amabilidad del señor director que me acompañó y que contestó a todas y cada una de las preguntas que libremente y sin ningún tipo de censura yo pude hacerle. He comprobado cómo esos presos tienen garantizados todos sus derechos humanos. Comen, tienen asistencia médica, tienen asistencia judicial, se celebran los juicios por vía telemática. Desde luego tienen muchos más derechos que las víctimas a las que han violado, han descuartizado y han asesinado. Pues fijaos, amigos, qué diferencia de opiniones, lo que decía por un lado Claudia Sheinbaum, lo que ha dicho ahora Macarena Olona, que ratifica que no se están vulnerando los derechos de los presos, que están recibiendo sus comidas, que tienen juicios. Entonces, amigos, no entiendo esta campaña de descrédito que se está llevando hacia Bukele desde México. Me parece una auténtica vergüenza y recalco ese mensaje que se ha dicho ya muchas veces, porque ahora estas instituciones que están a favor de los derechos humanos, que evidentemente, o sea, los derechos humanos se tienen que cumplir, por supuestísimo, pero ¿por qué no decían nada o aparentemente no hacían tanto ruido cuando los delincuentes estaban vulnerando los derechos de los salvadoreños? Y hoy en día que estos delincuentes están donde deben de estar, entre rejas, en prisión, es cuando reclaman derechos para esta gente y no para el pobre tendero de El Salvador, que tenía una tienda, un pequeño comercio, o para el ciudadano que salía a la calle a hacer un recado, a dar un paseo y veía cómo le robaban, le secuestraban, le incluso en los casos más graves le asesinaban. Ahí no les escuchaba yo. Igual también lo decían, no lo sé, pero ahora desde luego que están haciendo muchísimo más ruido y esto es una auténtica vergüenza. Así que, amigos, os quería traer esa reflexión, como Bukele
de la manera en la que él le es posible, le está quitando ese trabajo que tiene que hacer Claudia Sheinbaum en su país, en México, lo está haciendo a miles de kilómetros de distancia. Me parece impresionante, una vez más, digno de aplauso, y ojalá le dejasen ayudar, porque está claro que ya lo ha hecho, o por lo menos ha enviado una dotación militar a Haití, está previsto. Me gustaría también que esto ocurriese en México para poder ayudar a esta pobre gente que lo está pasando mal con el narcotráfico, con el crimen. Seguro que Bukele podría ofrecer mucha ayuda importante. Pero amigos, ponedme vosotros vuestra opinión en los comentarios, qué os parece toda esta cuestión, que para mí es bastante surrealista también, viéndolo desde la distancia. En España no lo entiendo, no sé si esto ojalá se pueda llegar a un acuerdo, porque al final esto que hacen muchos políticos, yo voy contra ti, tú vas contra mí, si yo digo blanco, tú dices negro, etcétera, etcétera, cuando incluso son de un país en otro. Lo que deberían de hacer es eso, lo que siempre propone Bukele: ayudar, ofrecer soluciones y al final buscar alternativas para que la humanidad sea un mundo mejor. Así que amigos, os leo en los comentarios, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.